Entendamos un poco estas situaciones que nos van llegando. Segunda clave de la tarde, miramos ahora, eso sí, al techo de deuda. Seguimos con la cuenta atrás para el default, porque el viernes pasado nos despedíamos ya con esperanzas, ¿no?, de que esta semana comenzáramos dándoles la noticia de que Biden y McCarthy habían alcanzado un acuerdo, o por lo menos ya estaban muy cerquita de hacerlo. Eso sí, de momento parece que no está siendo así. Las negociaciones, se lo contábamos antes, parece que han llegado a un punto muerto. Biden no está dando a los republicanos lo que les piden, les promete recortes de gastos, pero pocos, les promete una subida de ingresos de dudosa credibilidad. Y bueno, la semana que viene podríamos tener ya, por tanto, el temido default de los Estados Unidos, aunque es cierto que ahora Yellen está hablando de que se podría aguantar un poco más hacia mediados de junio. Y algunos expertos, como los de Goldman Sachs, ahora dicen que Estados Unidos podría aguantar hasta el 8 o 9 de junio sin entrar en situación de impagos. Por cierto, ayer salió Biden a hablar, y vamos a ponerles un fragmento. Explicó básicamente por qué no quería aceptar el acuerdo al 100% de los republicanos. Recuperamos ese fragmento. Now it's time for the other side to move from their extreme positions, because much of what they've already proposed is simply quite frankly, unacceptable. And so let me be clear. I'm not going to agree to a deal that protects, for example, $30 billion tax break for the oil industry, which made $200 billion last year. They don't need an incentive of another $30 billion, while putting health care of 21 million Americans at risk by going after Medicaid. I'm not going to agree to a deal that protects $200 billion in excess payments for pharmaceutical industries and refusing to count that, while cutting over 100,000 school teachers and assistance jobs, 30,000 law enforcement officers, jobs cut across the entire United States of America. I'm not going to agree to a deal that protects wealthy tax cheats and crypto traders while putting food assistance at risk for nearly 1 million Americans. And it's time for Republicans to accept that there is no bipartisan deal to be made. Biden, de momento no hay acuerdo, es algo que también ha dicho Kevin McCarthy, así que parece que en algo están de acuerdo, los republicanos y los demócratas. Sin embargo, hasta ahora el mercado había sido bastante optimista y parece que ese optimismo, como digo, se ha esfumado este fin de semana. La semana pasada el S&P 500 subía casi un 1,6% en toda la semana ante esa expectativa de que sí iba a haber acuerdo, pero claro, en los últimos días parece que la expectativa se ha ensombrecido, por decirlo de alguna manera, y que es un poco más difícil conseguir ese acuerdo para evitar que la mayor economía del mundo entre en situación de impago. Y ahí es donde vamos a detenernos hoy, en el mercado, en exactamente qué ocurriría si Estados Unidos entra en default, qué haría la bolsa, porque parece que cuando se pensaba que iba a haber acuerdo, subía. Bueno, pues, ¿qué haría en caso contrario? Hace ya unos días que la Casa Blanca publicaba un informe muy extenso sobre cuáles podían ser las consecuencias de un posible default. Hablaba un poco de todo, por ejemplo, de cuántos americanos se iban a quedar sin trabajo solo por el simple hecho de que entrara en situación de impagos el gobierno. Y era tremendamente explícito y lo explicaba con todo lujo de detalles. La Casa Blanca decía que 8 millones de personas se podían quedar sin trabajo. Pero luego también hablaba de las consecuencias para los que tienen sus ahorros metidos en la bolsa de Estados Unidos, que allí, por cierto, en el país americano no son pocos, los que tienen dinero ahorrado en bolsa, porque hay bastante cultura de inversión en Estados Unidos, simplemente pues también porque el mercado de capitales está mucho más desarrollado que aquí y porque además allí también tienen menos pensión pública, por lo tanto hay que sacar el dinero de algún lado y pues se saca sobre todo de invertir en renta variable, por ejemplo. Recuerden que al final son el principal mercado de renta variable del mundo. Bueno, pues fíjense en los cálculos de la mismísima Casa Blanca, porque desde luego que son como para asustarse. Dice que si Estados Unidos entra en default, la bolsa americana se desplomaría un 45%. Tremendamente detallista la Casa Blanca, hablando de números concretos. Desplome del 45%, y además también nos da una fecha. Dice que ese desplome podría ocurrir en el tercer trimestre de este año. Y es que si ocurre, podríamos estar ante un año peor incluso que el de 2022, rompiendo con la tradición bursátil de que el año de después de un mercado bajista, lo normal es que venga un año alcista. Pero ¿y si este año, después de otro cisne negro, podríamos decir, tenemos de nuevo un mercado bajista? Bueno, la Casa Blanca no es la única que ha hecho esa advertencia sobre un posible desplome si hay default en Estados Unidos. Hay casas de análisis que piensan lo mismo, por ejemplo UBS. Cree que si Estados Unidos incumple formalmente y retrasa todos los pagos
más allá de los pagos de capital durante una semana, el S&P 500 va a caer un 20% a 3.400 puntos. Pero dice también, bueno, hay más escenarios, este de momento es el escenario base, pero el peor escenario descrito por UBS dice que estaría marcado por un retraso de un mes en todos los pagos de Estados Unidos, que eso reduciría el PIB en un 0,8%. También se perderían 700.000 puestos de trabajo y eso provocaría, según UBS, una caída inmediata del 30% en las acciones en el mercado de renta variable, aunque eso sí, desde UBS insisten en que este escenario es muy poco probable. Dicen que, bueno, ven probabilidades razonables, dicen aproximadamente el 50% de que el Congreso acabe aprobando una extensión a corto plazo. Pero eso sí, hoy desde UBS han matizado que después de que las dos partes descartaran eso, la evaluación del banco podría estar muy equivocada. Y ahora sí, vamos con la última clave de esta tarde, mirando al petróleo.